¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, gremio que reúne a más de 2.400 empresas multisectoriales. Verónica es ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso, diplomada en gestión estratégica de sostenibilidad de la misma casa de estudios y en finanzas sostenibles de la UFT. Además, es miembro de Comisión Inclusive and Green Growth del International Chamber of Commerce, ICC, y desde el 2016 ha liderado el grupo de trabajo de empresas productoras de artículos eléctricos y electrónicos en el marco de la ley REP. Verónica, muy bienvenida a Revolución Circular. Muchísimas gracias, Petar, por la invitación y encantada aquí de compartir contigo algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo en la Cámara de Comercio de Santiago. Excelente, gracias a ti por aceptar la invitación. Y para mí es un tema súper interesante por dos cosas. Una, por las cámaras de comercio que juegan un rol en todo el mundo, ¿no? Nos escuchan de toda Iberoamérica, prácticamente en todas las ciudades de estas regiones existen cámaras de comercio. Y segundo, por el tema de la ley REP en componentes eléctricos y electrónicos. Pero primero, para las personas que nos escuchan, ¿qué es una cámara de comercio? Yo creo que es un punto importante. ¿Y cuál es la historia en particular de la Cámara de Comercio de Santiago y su visión y propósito? Oye, nada, pues muchísimas gracias, como te decía, por la invitación. Y efectivamente existen muchísimos gremios. Probablemente las agrupaciones empresariales deben ser una de las organizaciones más antiguas del mundo. Los gremios, ahí vemos, en Europa partieron hace cientos de años. Y en Chile, la verdad es que la Cámara de Comercio de Santiago probablemente también es uno de los gremios pioneros en nuestro país. La Cámara ya tiene más de 100 años. Hace un par de años atrás ya cumplimos el centenario y yo diría que básicamente, si bien somos Cámara de Comercio de Santiago, territorialmente representamos más bien a la región metropolitana, sabemos que aquí hay una gran concentración empresarial, están precisamente en la capital de nuestro país. Además de ser un gremio bastante antiguo, yo te diría que tenemos la particularidad de que somos multisectoriales. Si bien el gran comercio, todos los retailers grandes y medianos son parte de nuestro gremio, yo diría que lo que nos caracteriza es precisamente en que estamos mucho más amplios a otras actividades económicas y también somos diversos en tamaño. Representamos obviamente a las grandes empresas en un 27% más o menos, pero el resto de nuestra membresía, de nuestros asociados, son empresas de menor tamaño. Por lo tanto, ahí los desafíos son múltiples, porque son muchas industrias y son muchos tamaños. Por lo tanto, hay desafíos en cada uno de esos nichos y que intentamos de alguna manera resolver con buscar nuevos beneficios, buscar alianzas, buscar colaboración, buscar cooperación. Yo diría que básicamente el rol de los gremios es tender puentes, es generar alianzas, y no solo entre el sector empresarial, que de pronto es importante generar esas vinculaciones, sino que también ser puentes con el sector público. Trabajamos muy de la mano con distintas áreas del sector público, con la academia. Hoy día ahí yo creo que una vinculación importante tiene que ver cómo se van generando nuevas competencias y las nuevas generaciones también se van alineando con los desafíos que tienen las distintas industrias. Con distintas organizaciones no gubernamentales también. De alguna manera somos un articulador, yo diría, de muchos sectores para avanzar en el desarrollo empresarial y el desarrollo de nuestro país. Las empresas hoy día juegan un rol ahí vital en el desarrollo de nuestras sociedades. Y creo que en el contexto que estamos viviendo hoy de cuarta revolución industrial y economía circular, la colaboración es clave y el rol que juega la Cámara de Comercio de Santiago definitivamente va a ser fundamental en este camino que dentro de la entrevista nos vamos a ir interiorizando un poco más. Como idea general, ¿cuáles son las empresas socias y cómo están categorizadas? Me dijiste que hay distintos tamaños, pero ¿cuáles son algunas de las principales?
Yo diría que está todo el gran retail, pero también están parte de la banca, empresas de telecomunicaciones, empresas de servicios, y yo diría que es muy multisectorial. O sea, si tuviera que darte algunos ejemplos de empresas, la verdad es que hay prácticamente de todos los rubros. Pero básicamente nuestra misión es promover, en el fondo, la innovación al interior de las organizaciones, el desarrollo empresarial en general, el crecimiento de las organizaciones. Nos hemos visto tremendamente desafiados post-estallido social, post-pandemia, en medio de esta crisis climática. Veíamos hace algunos pocos días el informe de la IPCC. O sea, son muchos los desafíos que hoy día están imponiéndose en el mundo empresarial, y nosotros intentamos como apoyar en distintos frentes, de tal manera de que el desarrollo de las empresas ojalá sea un desarrollo sostenible. Estamos también apostando a aquello, ayudar a las empresas a aperturar mercados también. Hay una parte importante de nuestra labor que tiene que ver con la internacionalización de las empresas chilenas, y también apoyar el tema de las importaciones. Somos un país, una economía muy abierta, y por lo tanto también ahí hay desafíos en el ámbito internacional. El comercio electrónico también hoy día es uno de los pilares fundamentales, yo diría, del desarrollo de nuestra organización. La Cámara es quien hoy día promueve la economía digital, promueve las ventas online, el e-commerce. Hemos visto que producto precisamente de este confinamiento en el que estamos, no solo en Chile, sino que a nivel global, el comercio electrónico ha estado creciendo a tasas sostenidas de 2 dígitos. Vivimos un salto probablemente de 5 años en la aceleración de la penetración de la tecnología, y es cosa de ver un poco nuestra cotidianidad, ¿no? Como hoy día estamos, las compras online han crecido muchísimo, y desde la Cámara también ahí promovemos iniciativas como los Cyber Days, Cyber Monday. Por estos días estamos con el Travel Sale, también ahí apoyando a la industria del turismo, que está sumamente alicaída en este tiempo. Entonces, el comercio electrónico también es uno de los pilares fundamentales, yo diría, del apoyo que hace nuestro gremio al mundo empresarial. Absolutamente, y de hecho muchos de los invitados que hemos tenido en retail que están en la línea de economía circular justamente han señalado la importancia de la digitalización acelerado por este fenómeno que lamentablemente vivimos de la pandemia, pero que justamente convergen y se hablan. Y yendo en esa línea, la Cámara de Comercio ha definido como uno de los ejes estratégicos la sostenibilidad empresarial, promoviendo el equilibrio entre contribución económica y los impactos positivos ambiental, social y económico, además de gobernanza, que es un tema clave que hemos tratado bastante en el podcast. ¿Qué iniciativas se están desarrollando en este sentido? ¿Qué comités están trabajando y por qué la sostenibilidad está siendo un eje tan importante para la Cámara de Comercio de Santiago? Yo diría, ahí entramos ya como en mis arenas, en las materias en las cuales yo me dedico particularmente, y yo diría que el desarrollo sostenible pasó de ser como un ámbito deseable por las empresas a ser un más. Es decir, hoy día, en los tiempos que corren y con las exigencias que yo diría que hay de parte de la mayoría de los stakeholders, de los clientes, de las nuevas generaciones de colaboradores que están buscando hoy día trabajar y desarrollarse en empresas que tengan propósito, con las exigencias que vienen desde el mercado financiero. Los accionistas hoy día también están pidiendo mayor rendición de cuentas y una visión empresarial que sea mucho más integral. Cuando tú preguntabas el equilibrio entre el desarrollo económico, que está fantástico, es importante el desarrollo económico, sin duda, pero ese desarrollo económico no puede ser a costa del medio ambiente, de la sociedad, o con procesos que sean contrarios a la ética, evitar la corrupción y en el fondo la integridad empresarial. Entonces yo diría que en todos esos ámbitos, en el ámbito social, ambiental y de gobernanza, los ESG, que son conocidos globalmente por sus siglas en inglés, en todas esas materias estamos intentando no solo difundir de qué se trata, porque ya llevamos, yo diría, muchísimos años en eso, sino que estamos tratando de bajar cada uno de esos ámbitos a la acción, es decir, ayudar de alguna manera a las organizaciones a cómo lo adoptan, cómo lo incorporan al core business de
respectivas empresas. Entonces, yo diría que el pilar hoy día del trabajo del desarrollo sostenible tiene que ver con unos principios que lanzamos el año pasado, que fue súper coincidente, porque cuando cumplimos 100 años, que fue el año 2019, justo un poco antes del estallido social, partimos nosotros como gremio en una mirada y en una reestructuración de pensar, ok, cumplimos 100 años como organización, ¿qué esperamos para el futuro? ¿Cómo creemos que debemos plantearnos como gremio? Y ahí fue que se decidió y se declaró en el fondo el desarrollo sostenible como uno de nuestros pilares, y no solo de cara a nuestros socios, sino que también en la lógica de predicar y practicar. También internamente como organización estamos aplicando estos pilares de temas, nuestros impactos ambientales, nuestros impactos sociales, y robustecer la gobernanza de la propia Cámara, con procesos mucho más transparentes, con rendiciones de cuentas. Cada uno, por ejemplo, de los comités de trabajo que hoy día desarrollamos en la Cámara, nos preocupamos de que tenga un disclaimer que respete la guía de la Fiscalía Nacional Económica para los gremios, de evitar y minimizar la corrupción o la colusión o el traspaso de información entre los socios, que pueda ser información sensible o información privilegiada, en fin, o sea, también nos estamos haciendo cargo como organización de aquello que promovemos. Y dentro de estas iniciativas, yo diría que está lo que te decía, el lanzamiento de estos principios de conducta empresarial. Lanzamos estos 7 principios de conducta empresarial que desarrollamos en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, y levantamos como las best practices globales para el mundo empresarial. Y esos 7 principios, de alguna manera, hoy día son aquellos que rigen nuestra agenda. El primer principio tiene que ver con declarar un propósito, es decir, las organizaciones hoy día deben repensar, más allá de a lo que tú te dedicas, poder identificar cuáles son tus impactos en la sociedad, en el medio ambiente, y ahí hacemos, para cada uno de estos 7 principios, hacemos workshops, jornadas para que las empresas, ¿qué es el propósito? No solo definir qué es, sino que, a ver, sentémonos en una jornada de 2 días a intentar ayudar a nuestras más de 2.400 empresas a definir su propósito. Estamos ahí en un trabajo de responsable con los consumidores. También ahí estamos haciendo algunas iniciativas con CERNAC. Estamos trabajando en una guía de cadena de suministro sostenible. También entendemos que la relación de las organizaciones con los proveedores, principalmente en la relación mandante-proveedor de empresas grandes con pymes, ahí también hay brechas, hay gaps que resolver. Ahí estamos también desarrollando una guía de apoyo junto con el Centro de Innovación de la Católica. Estamos ahí muy próximos a lanzar. En materia ambiental tenemos ahí un tremendo programón en materias de economía circular, ¿cierto? Es como el corazón de este programa, pero también en acción climática. Entendemos que, y lo mencionaba hace un momento, ¿cómo se llaman? Los resultados de la IPCC son dramáticos, realmente dramáticos, y ya no tenemos más tiempo de seguir hablando, sino que hay que pasar a la acción. Y ahí estamos comprometidos con un montón de iniciativas globales, como el Race to Zero, el Climate Ambition Alliance y otras iniciativas varias para ayudar a las empresas a adoptar y entender cuáles son los riesgos climáticos que tienen hoy día las organizaciones. Que de pronto hay algunas empresas que dicen, pero si el tema climático es para otra gente. No, el tema climático nos pega a todos. Entonces ahí también tenemos varios programas interesantes en esa línea. Y por cierto, el tema de la ética y la anticorrupción. Somos parte de la UNCAC, que es la Alianza Anticorrupción que dirige la Contraloría y Naciones Unidas, y ahí también tenemos programas súper robustos para ayudar a las empresas a gestionar la ética. El tener un manual de buenas prácticas ya no es suficiente, sino que también, nuevamente, ahí intentamos que estas iniciativas puedan permear a los equipos, a las tomas de decisiones del día a día, a los ejecutivos. Entonces ahí articulamos a través de varias alianzas un poco todos esos temas.
Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que 8 de cada 10 hogares en Chile prefieren retornables, y no solo por su conveniencia, sino porque son perfectamente circulares. Una botella retornable de plástico puede dar hasta 12 vueltas y una de vidrio 35, y nunca terminan en la basura. Coca-Cola te invita a vivir más retornable. Y ahora continuemos con Revolución Circular. Y adentrándonos un poco en el tema de economía circular y el tema que nos convoca, o que particularmente a mí me llamó la atención muchísimo, es a propósito de lo que están desarrollando alrededor de la ley REP. Para los amigos y amigas que nos acompañan de todo el mundo, en Chile está esta ley de responsabilidad extendida del productor que ya está avanzando con algunos productos, pero ustedes desde la Cámara están impulsándola a través de la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, a través de una iniciativa que se llama TRAE, TRAEE, Transformación de Residuos Eléctricos y Electrónicos. ¿En qué consiste este programa y por qué es importante para ustedes en particular enfocarse en estos productos que son tan importantes y tan llenos de riqueza que nos enteramos posteriormente, ¿no? Hay varios mitos, eso sí, Peter. Sí. A ver. Mira, la ley REP efectivamente en Chile se promulgó hace ya casi 5 años, el 2016. Afecta a 6 productos prioritarios. Los artículos eléctricos y electrónicos son uno de ellos, uno de los 6 productos prioritarios. Y la verdad es que teníamos varios socios de esa industria, productores o importadores más bien. En el caso de Chile, básicamente somos, bueno, un 95% importamos los artículos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, la mayoría de las marcas que son parte de la Cámara de Comercio de Santiago son importadores o representantes en Chile de alguna de las grandes marcas de electrodomésticos o de aparatos de computación, en fin. Y armamos esta mesa hace 5 años, cuando se promulgó la ley REP, con el fin de anticiparnos un poco a la vigencia y a la entrada del reglamento de la ley. Que dicho sea de paso, recién ahora se está tramitando el reglamento. Somos parte hoy día del Comité Operativo Ampliado que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, donde se está determinando cuál va a ser finalmente la meta para el sector. Entonces, este grupo de trabajo, hoy día estamos articulados bajo un acuerdo de producción limpia, que es un mecanismo, es un instrumento de trabajo, que es un instrumento público-privado, y la gracia de este proyecto, en el fondo, es que no solo reúne a las empresas del sector, que actualmente nosotros estamos trabajando con 19 empresas, los principales retailers de Chile, y además yo diría los principales representantes de las marcas de electrodomésticos, compañías de telecomunicaciones, celulares, computadores, en fin. Y además en ese programa trabajamos en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el ente regulador, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud, que es muy importante en este proceso, por cuanto hay muchos de estos aparatos eléctricos y electrónicos que tienen algunos componentes que podrían ser peligrosos, principalmente en el proceso de desarme, y allí las reglas del juego en el fondo las pone más bien el Ministerio de Salud. Entonces, también estamos trabajando con ellos para que el adecuado procesamiento de estos residuos no revista peligrosidad para quienes lo manipulan. Estamos también trabajando en este proyecto con el Ministerio de Educación. Ahí hay muchísimo que avanzar en esa materia para los niños, niñas y jóvenes. Y por lo tanto, a través del Ministerio estamos desplegando campañas educativas en alianza con Kiklos. Kiklos es una organización que es experta en educación ambiental y por lo tanto adaptamos todos estos contenidos que de repente pueden ser un poco densos también a un lenguaje más de niños para poder desplegarlos a través del Ministerio de Educación. Y también estamos desplegando campañas muy interesantes, campañas que permitan también ir educando a la ciudadanía respecto de qué hacer con todos estos desechos que de pronto tenemos en nuestros hogares. Muchos cables, muchos celulares en desuso, incluso algunos electrodomésticos que uno no sabe dónde llevar y cómo disponer de manera adecuada. Entonces ahí estamos trabajando, Peter, en este proyecto con 4 municipios por ahora, con Vitacura, Peñalolén, Puente Alto y Renca.
son todos municipios que los elegimos pensando en que tienen disposiciones territoriales amplias y realidades muy distintas, que es un poco representativo de cómo es nuestro país respecto de infraestructura, capacidad de llevar a cabo campañas, en fin. Y precisamente aprovecho de invitarlos porque este sábado ya tenemos la segunda campaña que va a ser en la comuna de Peñalolén. Vamos a tener ahí disponible 4 puntos de recolección y retiro domiciliario para los enseres de mayor tamaño. Así que ahí hay algunos teléfonos que están disponibles, pueden entrar a la página de Trae Chile, trae con doble E, .cl, y ahí quienes quieran también se pueden inscribir para lo vamos a dejar en la descripción. El retiro domiciliario de estos enseres. Ya tuvimos a principios de este mes la primera campaña con Vitacura, que nos fue ahí bastante bien, y todavía nos quedan de aquí a noviembre campañas en Puente Alto y Renca. ¿Cuáles han sido las principales lecciones? Porque, por ejemplo, ahora que venimos saliendo de las Olimpiadas de Tokio, donde todas las medallas fueron producidas en Japón con materiales 100% reciclados de justamente componentes eléctricos y electrónicos, ¿cuáles han sido las principales lecciones, los mitos que tú señalabas que se han podido sacar de estas iniciativas que ustedes están liderando? Mira, yo te diría que los mitos que yo te comentaba, Petar, tienen que ver con que se señala que hay mucha riqueza en los aparatos eléctricos y electrónicos, cosa que es cierta, pero en parte. Hay ciertos artículos eléctricos y electrónicos que cuentan con materiales preciosos y a ese trabajo, a esa explotación de ese tipo de materiales como oro, plata, cobre, aluminio, en fin, se le denomina minería urbana, es decir, que tú puedes extraer desde los componentes de algunos artículos eléctricos y electrónicos materiales que no sean de la extracción virgen del mineral. Pero por otra parte también hay muchos otros aparatos que tienen plásticos que no pueden ser reutilizados, vidrios que tienen los televisores más antiguos, vidrios que tienen ciertos componentes como mercurio, que es muy difícil también reutilizar ese vidrio. Entonces, no necesariamente hay una condición económica positiva al reciclar los artículos eléctricos y electrónicos. Ocurre con algunos aparatos, no con todos. Es más, muchas plantas hoy día de valorización, que son aquellas plantas que están autorizadas sanitariamente para recepcionar estos artículos eléctricos y electrónicos, cobran por recibir estos aparatos. Claro. No es que tengan un saldo positivo ni que tú los puedas vender a estas organizaciones. Entonces, finalmente la ley REP lo que fomenta es quien contamina paga, y por lo tanto van a ser las propias empresas productoras que colocan en el mercado estos aparatos quienes tienen que de alguna manera financiar todo el proceso de recolección y valorización de estos aparatos. Como duda, y me imagino que se la están preguntando muchos de los que nos acompañan, ¿cuáles son los equipos o componentes donde se ve más riqueza o materiales más interesantes? En general son más bien los aparatos de computación, computadores, equipos celulares, tablets. Perfecto. Yo diría que ahí probablemente es donde hay una mayor valoración de los componentes que tienen, las placas madre, de los computadores. Todos esos aparatos son muchísimo más valiosos. Perfecto. Y hay otros en que es muy difícil o es mucho más complejo generar la separación, como son los aparatos de intercambio de temperatura, los refrigeradores, aire acondicionados que tienen gases refrigerantes, y eso cuyo proceso de desensamblaje es mucho más complejo. Sí, hoy día, afortunadamente, en Chile tampoco existe tanta capacidad instalada, existen alrededor de 5 o 6 plantas valorizadoras que hacen este proceso de desarme y en muchos casos la compactación y exportación de algunos de estos productos. Entonces, ahí también hay desafíos en nuestro país para generar mayor inversión y generar mayor capacidad instalada que nos permita tener economía circular en nuestro país, es decir, que estos materiales puedan volver a ser inyectados a nuestra economía. Absolutamente, y eso es lo que promovemos desde la economía circular, una reindustrialización, pero 4.0 y circular y verde, me atrevería a decir, energizado por energías renovables de nuestra economía.
Así es que, bueno, apuntamos, yo creo que ahí hay, a propósito de la entrada en vigencia de la ley REP, se vienen muchísimas oportunidades de empleo, de oportunidades de inversión y generar un nuevo ecosistema económico, yo diría, interesante en ese sector. Pero Absolutamente. todavía falta saber las metas, muchos inversionistas están ahí esperando de alguna manera tener un poquito mayor de certeza para poder en el fondo proyectar estas inversiones. Ahí también es importante de pronto que el sector público también genere mecanismos, instrumentos que ayuden a fomentar mayormente este sector. Sabemos que hay Corfo, por ejemplo, tiene algunos programas interesantes de difusión y de cofinanciamiento de proyectos vinculados a economía circular. En los pilares que nombraste, que claramente está la economía circular como uno sólido, me atrevería a decir, dentro de la Cámara de Comercio, ¿qué otros proyectos, aparte de este foco en la ley REP y en la parte eléctrica y electrónica, están desarrollando desde la Cámara? Mira, ahí a propósito estamos juntando dos pilares interesantes de la Cámara, que es el comercio electrónico con la economía circular. Parte de las iniciativas en las que participamos, estamos hoy día en el Pacto por los Plásticos, que es una iniciativa que lidera Fundación Chile y la Fundación Helen MacArthur en Chile. Y ahí estamos liderando una mesa de trabajo que es precisamente para el packaging de comercio electrónico. Y a propósito de eso, también ahí estamos viendo algunas alianzas con ACIPLA y estamos evaluando de manera muy incipiente tal vez desarrollar otro acuerdo de producción limpia en torno al tema del packaging de comercio electrónico. Esa es una problemática que ha surgido a propósito de este crecimiento explosivo de las ventas online y de la cantidad de empaques secundarios y terciarios que vamos acumulando en nuestros hogares. O sea, a veces uno se compra lo que sea, muy pequeño y viene en un empaque con un plástico y con una caja, en fin. Y eso hoy día es un problema que incluso está relevado en la COP26. Uno de los temas que se está viendo a nivel global es la gran cantidad de desechos que está generando el comercio electrónico. Entonces, dado que nosotros promovemos fuertemente el e-commerce, también nos interesa empezar a buscar posibilidades de innovación de las propias industrias del packaging, que sea ojalá un packaging que sea mucho más sustentable. Buenísimo. Última pregunta, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero encontré por ahí, y a propósito de que la tecnología y la digitalización es tan importante para este nuevo modelo económico circular, ustedes cuentan con un centro de estudios enfocado en la economía digital. De hecho, se llama Centro de Estudios de la Economía Digital. ¿Cuál es el objetivo de este centro y cuáles han sido los principales resultados que han obtenido? Mira, este centro probablemente es muy, muy antiguo en la Cámara. Partían, me acuerdo, evaluando, estudiando cómo era la penetración de la tecnología en Chile. Desde ese centro de estudios de la economía digital derivó el Comité de Comercio Electrónico, que es hoy día el centro que promueve el tema de las ventas online y estas iniciativas masivas a nivel nacional, como son los Cyber Day, Cyber Monday, y una serie de otras actividades como de difusión en torno al comercio electrónico, mesas de trabajo. Yo diría que uno de los principales pilares de este Centro de Estudios de la Economía Digital tiene que ver con la promoción del comercio electrónico, pero también el desarrollo, análisis y promoción del impacto que hoy día tienen las tecnologías o las nuevas tecnologías en las personas, en las organizaciones y en la economía. Ahí los invito a visitar nuestra página web www.ccs.cl y allí hay muchísimos estudios muy interesantes, algunos desarrollados directamente por el equipo de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, otros desarrollados en conjunto con algunas universidades que dan cuenta en el fondo de las proyecciones tanto del comercio electrónico como de la tecnología, cómo la tecnología impacta en nuestras vidas. Así que esa es como la principal tarea, yo diría, del Centro de Estudios de la Economía Digital, bajo el alero del cual se trabaja el tema de comercio electrónico. Fantástico, qué interesante cómo desde la Cámara están
haciendo realidad esta tesis que nosotros colocamos desde el podcast, ¿no? La unión entre esta nueva era digital y esta nueva era de la economía circular. ¿Qué podemos esperar como los próximos pasos o futuros proyectos de la Cámara? Y si ya nos diste la página, que no tengo duda que la van a visitar, y si tienes algún otro link que quieras compartir donde se pueda saber un poco más del trabajo que están desarrollando y que van a desarrollar desde la Cámara de Comercio de Santiago. Mira, ahí los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, no solo en la página web, estamos hoy día también conectándonos con nuestras empresas y con quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Socios CCS, estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera, en nuestro canal YouTube también. Muy bien. Invitarlos ahí a Socios CCS, de tal manera que ahí están muchas de las actividades que hacemos. Prácticamente todas las semanas tenemos actividades de difusión, webinars en distintas materias. Dado que esta Cámara es multisectorial, la verdad es que estamos ahí en temas laborales, desafíos para las áreas de personas que también están muy desafiadas, tributarios, comercio internacional, desarrollo sostenible. O sea, es una parrilla bien amplia de temas. Así es que muchísimas gracias por la invitación, Petar, y encantados de estarles comentando en otra ocasión cómo avanzamos con estos nuevos proyectos de economía circular o de tecnología. Excelente, Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Un abrazo, muchas gracias, Petar. Muchas gracias, y a ustedes, amigos, también muchas gracias por acompañarnos, y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Un abrazo, chao, chao.